Ok, pues si os parece, podemos comenzar con la rueda de prensa de la película Vision, que compite en sección oficial de esta edición del Festival de San Sebastián. Tenemos entre nosotros a Marianne Slot, que es la productora de la película, y a Juliette Binoche, que es la protagonista. Naomi Kawase, desgraciadamente, no ha podido unirse, pero bueno, tenemos aquí todo lo que necesitamos. Vale, pues si os parece, empezamos con una pregunta. Perdón, première question. Buenos días. Mi pregunta va dirigida a Juliette. En el contexto del Me Too de este año y del pasado, habló sin tapujos sobre el acoso y las situaciones incómodas que ha vivido con algunos directores y productores de la industria. También entonces, un centenar de compañeras francesas firmaron un manifiesto en el que, entre otras cosas, decían que el Me Too podía abocar a un puritanismo. Quería preguntarle su opinión sobre el contenido de esa carta y si comparte alguna de esas reflexiones. Gracias. Bon, j'ai pas bien compris le début de la question. El principio me lo he perdido porque tenía un problema aquí con los cables. Creo que son movimientos necesarios. Hace falta olas para que puedan moverse los barcos. Y la conciencia necesita también esas olas. No es un fin en sí mismo, pero creo que el hecho de que expresemos lo que está ocurriendo detrás de las puertas, que lo expresen las mujeres y que se exprese todo ello es una necesidad. Creo que lo femenino es necesario. Lo femenino ha esperado con paciencia, pero ahora hay una impaciencia a la hora de querer, de desear. Claro, lo femenino se ha visto soslayado muchas veces. Claro, desde hace milenios, bueno, casi desde hace milenios. Se ha visto arrinconado y por ello es necesario que artistas y que hombres y mujeres puedan expresarse al respecto y puedan abrir y expresar sus deseos. Ese deseo de paridad, sí, porque, por ejemplo, en los festivales, el comité de selección, que haya paridad en ese comité de selección me parece normal. Luego, que haya más películas de hombres o de mujeres, esa es otra cuestión. Ahí lo que tiene que hablar, que imperar, es el arte. Y luego habrá gustos y colores de unos y otros, pero es cierto que solo va a seleccionar a alguien. Así que haya paridad ahí, sí. Me Too, yo creo que es más un movimiento para que las mujeres hablen y expresen esos problemas vinculados a la violencia. Es importante decirlo, sí, sí. Quería preguntarle si en algún momento se perdió en el guión de esta película, que a mí me ha parecido preciosa, y si se perdió en el guión y tuvo que preguntarle cosas a Naomi Kawase o prefirió no preguntar y dejarse llevar. Y la segunda pregunta es si cree que la religión, como siempre tenemos que creer en algo, si la nueva religión es la naturaleza. First of all, no. En primer lugar, en cuanto... Sí, me he visto... me he inspirado por la actriz que estaba rodando. Es la persona que está rodando y ella escribe la historia en base a la persona. El primer Skype que hicimos juntos, hablamos distintas cuestiones que le interesaba, pero me preguntó muchas preguntas personales a la hora de hablar juntas. Y antes de empezar a rodar, antes de llegar a Japón, hubo un guión, pero la verdad es que era un proceso, fue un proceso todavía. Seguía trabajando sobre él y conforme seguíamos adelante, ella cambió un par de cosas, eso es cierto, debido a la emoción que yo atravesaba y las emociones de los demás actores. Y yo sabía que formaba parte de dicho proceso. Así que, porque a ella le gusta dejarlo abierto y descubrir lo que sucede. ¿Qué es lo que va a suceder conforme lo está haciendo en su momento?
que es su manera de abordar esta... Ella tiene a los técnicos, son una persona, por ejemplo, a veces, y saben cómo trabajar con ella, es decir, no le gusta tener una convención de que haya silencio de repente y que diga silencio y acción, y luego, bueno, acción, etc. No es así de ninguna... Lo que le rodea al actor, ella tiene mucho respeto de cara a la naturaleza, en primer lugar, por el silencio también que ofrece la naturaleza, o los sonidos que ofrece la naturaleza, y el respeto de el ambiente, digamos, la atmósfera de los actores. Por tanto, no hay cortes, por así decirlo. Es una especie de deslizarse por todo esto, y eso me impresionó, esa manera de trabajar, porque no estoy acostumbrada con... El director taiwanés Hou Hsiao-hsien, sí, por ejemplo, una toma, una vez y punto, y no hay cortes. Y eso es lo que realmente me encantó. Con Naomi, es un animal que se está desplazando y moviendo cuando de repente ve que hay otro ángulo que quiere tomar y rodar, porque su manera de rodar siempre sorprende, y todas las tomas que elige siempre hay algo que sorprende, nunca es convencional en su enfoque. Ha sido una aventura porque no había un guión desde el principio, primer acto, segundo, tercer acto y tercer acto. Conforme estábamos haciéndolo, se estaba elaborando el guión, y eso fue un disfrute. La religion, oui, je crois qu'il y avait une deuxième partie de la question qui était, est-ce que vous croyez si la nature est une espèce de religion comme pour nous relier à nous-mêmes, à notre intérieur? Que pensez-vous? De la religión, no sé si me interesa en exceso. Me encantan las tradiciones y yo me considero cristiana, pero no soy de una religión, pero me gusta el taoísmo y el shintoísmo, además de el sufismo, y he encontrado que esas tradiciones han sido de gran inspiración para mí, y grandes poetas también expresan lo que sienten, principalmente en la naturaleza, porque siempre está relacionado de donde procedemos. Pero cuando nos cortamos o salimos de esos lugares, la naturaleza, los minerales, las plantas y los animales, a veces nos cortamos de nosotros mismos, es decir, nos separamos, y por eso puedo explicar, o intento explicar, el por qué me vi conmovida cuando estaba en el bosque, en Nanara, en Yoshino, siempre estando en aviones y coches y trenes y en hoteles donde estoy. Siempre está construido por seres humanos, y el concepto está construido por seres humanos. De repente, retrocediendo a un entorno que deseaba, que tengo cierta melancolía hacia él, eso para mí fue casi refrescante, y la emoción que atravesaba durante el rodaje. Naomi le sorprendió mucho, porque probablemente ella va más a la naturaleza y visita la naturaleza más que yo. Y yo no lo podía explicar. ¿Y por qué estás llorando? Y yo, pues no lo sé, yo qué sé. Estoy conmovida a estar aquí. Así que eso es mucho de lo que atraviesa mi personaje, porque ella también tiene un sentido de que la percepción de que algo va a suceder, no sabe lo que va a ser todavía. Ella puede hacer cálculos, en cierto modo, y hay un poco de ciencia, además de que ella es artista, dentro de su personaje, pero conforme experimenta el bosque en ese momento, está descubriendo con esta intuición que algo va a suceder, algo va a acontecer. Y yo creo que la necesidad de relacionarnos a nosotros mismos a través de la naturaleza, yo creo, es un verdadero aviso. Es decir, yo creo que esta película es necesaria por esto, porque tenemos que reconectarnos con la naturaleza, con nuestro yo profundo, porque vivimos en una... Perdemos, porque todo está fabricado, perdemos de lo que contaminamos todo, de que tenemos alrededor. Es una especie de juguete con el que jugamos como niños, muy avariciosos, niños muy avariciosos, dicho sea de paso. Nunca es suficiente, pero
si destruimos el juguete no tendremos nada con qué jugar. Así que contaminar el aire, el agua, contaminar la tierra. ¿Ahora qué hacemos? ¿Y qué vamos a decirles a nuestros hijos? Le van a preguntar, ¿dónde habéis estado? ¿Qué habéis hecho? Así que yo creo que la pregunta acerca de las mujeres, yo creo que tenemos que abrirlo al medio ambiente porque está muy vinculado conmigo, la concienciación del lado femenino de la tierra y además de las mujeres, pero también acerca de nuestra conciencia, qué es lo que estamos haciendo ahora y despertar a los políticos también, además de los individuos, cómo vivimos todos los días, cómo utilicemos el aire acondicionado, la electricidad o lo que fuera que compremos. Tenemos que tener esa conciencia hoy en día porque los científicos ya lo están diciendo y nos están dando todos los avisos posibles, pero yo me siento... No quiero convertirme en una política porque no soy capaz de hacerlo, pero definitivamente tener una concienciación emocional y dar una voz y decir, oye, tenemos que despertar. La verdad es que tenemos que despertar. Y los medios también yo creo que son responsables de esto y que deberían hablar acerca de esto, porque parece que somos espectadores de algo que está sucediendo y ahora tenemos que convertirnos en actores, es decir, tenemos que tomar acciones, salir a las calles para que los políticos tengan un compromiso muy fuerte con los lobbies, los grupos de presión, con los ministros de la economía, de transportes, agricultura. Yo creo que no soy la única persona porque estáis diciendo que sí con la cabeza todos, pero es importante que espabilemos y hagamos algo al fin y al cabo. Y yo creo que la película va por esta línea y la emoción de estar en este bosque y rodar con Naomi, que siempre ha sido muy sensible hacia la naturaleza, sigue ese sentido del movimiento y el cambio de nuestra conciencia. Usted dijo hace unos pocos años en una masterclass que ofreció en el Festival Internacional de Cine de Morelia que la interpretación era para usted una declaración de amor. Usted, además de su prestigiosa carrera en cine, mima especialmente sus trabajos en teatro. La última joya que ha hecho fue Antígona en Londres. Quisiera preguntarle... ¿Le gusta especialmente la comunicación íntima que se establece entre un actor y el público cuando se está trabajando en teatro? Gracias. Sí. Cuando hago películas siempre deseo el teatro y cuando hago teatro siempre deseo el cine. Son dos amores realmente. Así que es lo mismo. Viene de dentro y de fuera, el cuerpo y el alma juntos, a ver si me explico. Entonces la elección de Antígona muy emocionada. Ivo Ivanov, el director quería que hiciera Medea o Electra y yo quería hacer Antígona porque es más contemporánea, digamos, un personaje más contemporáneo. Y hay una conciencia de las cuestiones y preguntas ontológicas de la responsabilidad que tenemos sobre la tierra y para ella la acción es enterrar a su hermano. Y los políticos, Creon, no lo entienden. Creon, para él, ella es una extraña, quiere ser independiente y decide dejarla de un lado y matarla. Así que yo pensé, Sófocles, es decir, el escritor de esta obra, es un genio. Era un ser humano tan consciente, digamos, y esto fue hace 500 años antes de Cristo, así que hace un rato, así que las preguntas en esa obra de teatro siguen siendo vívidas y ciertas y reales hoy en día. Así que, ¿qué hemos hecho en 2500 años? Esa es la pregunta. Porque parece
Antígona es consciente de la importancia de los aspectos fundamentales de la naturaleza y de cuidar lo femenino. Para mí, por lo menos, forma parte de la dimensión fundamental de la vida. ¿Qué puedo decir acerca del teatro y los escenarios? Me encantan y, por supuesto, interpretar es una expresión de amor, al igual que dirigir, como cualquier forma de arte. Pero el arte puede ser la vida diaria básica, no tiene que ser música o un cuadro, pintar, o es la manera de vivir tu vida e implicarte en todo lo que estás haciendo y todo lo que haces. Puedes convertir tu vida en arte. Esa es mi convicción profunda, una convicción, idea profunda. Eso es todo. De hacer arte de tu vida, yo también tenía una pregunta para Marianne, como productora, ¿no? Porque su filmografía es muy interesante, como ha trabajado, pues, por ejemplo, con directores como Lisandro Alonso, Lars von Trier, y quería saber cómo había encarado este nuevo proyecto, y también me interesaba saber si nos pudiese responder si la había encarado en parte como una película de género, ¿no? Porque yo, viendo Visión, veo que también es una película que en cierto modo es fantástica, que habla de viajes en el tiempo, más allá de todo lo que es propiamente una película de Naomi Kawase, ¿no? No sé si podrías decir algo al respecto. En primer lugar, diría que mando saludos de Naomi, que lamenta mucho no estar aquí hoy porque no podía coger el avión por razones de salud. Os saluda absolutamente a todos y a todas, y soy productora durante muchos años y he tenido el gran honor de trabajar con mucho talento fantástico, y con Naomi ella ha seguido trabajo durante muchos años y me sentía muy cerca de su trabajo, y como productora quería y tenía ganas de trabajar con ella, y nos reunimos y nos conocimos hace poco, no hace mucho tiempo. Yo creo que es una voz de mujer y femenina muy fuerte de Japón, y no hay muchas, y honro en mi trabajo y me esfuerzo a trabajar con talento que sean mujeres y mostrarlo en el mundo. No tengo que hacerlo con Naomi porque todo el mundo le conoce y le reconocen en todo el mundo, como ya he dicho, pero este proyecto salió del deseo de trabajar juntas y tener un equipo de mujeres muy fuerte, y Naomi realmente quería trabajar con Juliette, y he tenido el gran placer de hacer otra película ya con anterioridad con Juliette, y me encanta como persona y me encanta su trabajo. Así que el proyecto arrancó de ahí. Y acerca de lo que has dicho de género, no lo sé, no creo que se puede definir. Es un trabajo muy único, singular, y yo creo que es una alegoría, digamos, hacia la madre tierra. Es decir, si alguien nos puede acercar cada vez más hacia la naturaleza y a entender la naturaleza y la importancia que cada vez tenemos hoy en día, es Naomi. Naomi era muy interesante en el rodaje porque con Juliette estábamos en una pequeña casa en el monte, cerca de un pequeño templo, y yo creo que las dos estábamos muy conmovidas porque nos atrajo hacia la naturaleza y hacia este personaje que se convirtió en un personaje muy fuerte que interpretó Juliette frente al bosque. Es decir, entonces luego seguimos, yo como productora y Juliette seguimos a Naomi, que tiene un sentido extremadamente delicado hacia la naturaleza y cómo conecta con la naturaleza, que raramente he visto, que nunca he visto en ningún otro sitio. En el rodaje, lo cierto es que estábamos en medio de algo y de ahí y captaba algo en la naturaleza como si fuera un personaje en la película. No sé, es una respuesta precisa a su pregunta, pero quiero meteros un poco en el universo de cómo nació y arrancó esta película, el origen de la película, y yo creo que ha sido un proyecto llevado por mujeres. Hemos tenido reacciones de la película y parece ser que estamos encantadas de ver que, bueno, no estamos encantadas, pero parece ser que el público femenino lo está aceptando muy bien. Esperemos que los hombres también, pero esa es la primera respuesta que hemos recibido en base a la película. Muchísimas gracias.
Para Juliette, y yo le quería preguntar, bueno, un poco en relación a lo que se ha preguntado ahora, que es este elemento central de la película, que es esta planta que se llama Visión, que quería saber si en algún momento Naomi Kawase, porque sí que es verdad que para mí la película sí que tiene algo que de repente por momentos me ha conectado con el cine fantástico, también incluso la ciencia ficción. Entonces, quería saber si en algún momento a los actores o a ti, en algún momento de esa parte de escritura de guión, os transmitió de dónde surge ese relato y cómo lo ha construido. Es muy difícil meterte dentro de la cabeza de Naomi porque ella se mueve y es como si estuviera viajando y descubriendo las cosas conforme viaja, pero Vision siempre estuvo allí, es decir, la planta que está buscando, que va a aparecer un día, siempre ha estado allí en el guión. Entonces, conforme trabajábamos, lo que me di cuenta es que también es donde lo que atraviesa mi personaje es que la verdad de lo que sucedió en el pasado, es decir, reconocer algo del pasado que es tan doloroso e íntimo, es decir, que abandona a su hijo, es una luz para ella. Yo realmente lo creo, que en la vida, por ejemplo, cuando te enfrentas a ti mismo y eres realista para contigo mismo y sin juzgarte y aceptarte, tú realmente se puede llamar confianza esta luz o ligereza, lo puedes llamar lo que lo quieras llamar. Pero hay algo acerca de esto que yo encuentro muy misterioso y profundo y casi un secreto, y eso lo he entendido así. Naomi tiene su propio viaje, que sería diferente. Hablamos de esto un poco, pero yo no creo que quería recibir respuestas porque quiere dejarlo abierto para los espectadores. Probablemente sea muy íntimo para ella misma, pero eso es, para mí, esto es lo que atravesé yo. Y también lo masculino y lo femenino, que parece ser que estamos buscando algo diferente, pero al final el resultado es que estamos juntos y existe una resolución al final, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Sí, quería preguntarle, ¿cómo has trabajado con los actores japoneses, la preparación y el trabajo con los actores japoneses? Bueno, en primer lugar, Naomi me preguntó a todo el mundo, a todos los actores, que se llamaran por los nombres del guión, así que no podía ni siquiera pronunciar sus nombres al final de la película porque me acostumbré a su nombre en el guión. No soy muy buena en recordar los nombres porque son tan complicados, así que bueno. Dado que Naomi crea una especie de mundo alrededor de ti como actor porque quiere ayudarte, ya sabes, tiene una manera muy clara y refinada de dirigir, en el sentido, no me gusta la palabra dirigir porque yo creo que es falso, me gusta la palabra Koreeda, y dice, estoy observando y estoy grabando la observación, como dice Koreeda, eso se acerca más a la realidad de las cosas. Y lo que sí puedo decir es que cada vez que Naomi me contaba algo, era algo que era muy profundo y totalmente centrado y había dado en el clavo siempre, es decir, claramente. Es decir, o hacía preguntas y con estas preguntas no había una respuesta, sino que una manera de volver a entrar al trabajo. Y eso era interesante, dado que creaba una especie de reino alrededor de cada actor, nunca nos llegábamos a conocer. Así que Nagase estaba viviendo en algún sitio en la región y yo estaba viviendo en un pequeño templo rodeado de un excelente cocinero japonés y de mujeres, que era el regalo de Naomi para nosotros, para estar en contacto con los sabores japoneses y los olores de la cocina japonesa. Y así que estábamos
separados. La única vez que nos reuníamos era durante el rodaje, así que el rodaje era emocionante a la vez porque realmente conectábamos por primera vez, en realidad. Y lo mismo con el actor más joven, Takashi Tokoto. Ganchen. Es muy difícil. Yo no sé si hay periodistas japoneses aquí, pero el idioma es un poco complicado para entender y hablar. Pero, de todos modos, yo diría que le conocí. Nos encontrábamos cuando hicimos la promoción de la película en Japón y así estábamos relajados y pudimos mantener conversación. Pero durante el rodaje todo estaba a favor de lo que era el rodaje per se. Por tanto, esa fue la experiencia. Antes le han preguntado si se perdió en el guión. Yo quería saber si se perdió por el bosque, queriendo, para ver si conectaba todavía más con el personaje y con la historia, si se iba en algún momento sola por ahí en aquellos parajes. Y hablando de los parajes, quería saber también cómo encontraron esas localizaciones. Es una pregunta para la productora. Gracias. Yeah, maybe it's a question for the producer. Quizás era una pregunta para la productora, sí. No me perdí en el guión, no es lo que quería decir, así que disculpa, no es exactamente esto. Y no me perdí tampoco en el bosque, si no, no estaría aquí hoy. No, pero me encanta pasear por el bosque y me estaba hipnotizada por la belleza y la altura y la quietud y los silencios que todos echamos de menos, ¿no es cierto? ¿Quieres responder a la pregunta acerca de las exteriores? Naomi es su mundo, ¿sabéis? El bosque en esa región. Así que de Nara, ella lo conoce muy bien. Y tiene una manera muy especial de rodar, que realmente ella ha inventado, lo ha creado ese mundo. Y ser japonesa, como mujer, fuera de Tokio, no estar dentro del, por así decirlo, del reino del mundo patriótico, por así decirlo, en cuanto al cine se refiere, yo creo que es resistente, es independiente, es fuerte y a su vez es muy sutil y sensible, una persona muy espiritual. Quizás me gustaría añadir que Nara es la región donde nació y donde ha rodado todas sus películas. Lo conoce muy bien. Quiero dar la imagen que fue la primera con la que tomamos, que era hermosísimo. Naomi tiene un equipo, el equipo es muy silencioso. Nadie se movía, se levantaba y hacía ¡wup! Y veías que esta mujer se movía y el equipo le seguía a ella, como si fuera un animal en el bosque. Fue muy fuerte verlo. Me hubiera encantado rodarlo, de hecho, para mostrarlo, pero es una con el bosque y el lugar donde rodamos. Quería preguntarle precisamente cuál es la región, si nos puede decir exactamente cuál es la región de Japón donde transcurre el rodaje, en donde están esos parajes, y en qué medida la naturaleza se filtró en la película hasta el punto de condicionar pues el guión o la acción, ¿no? No sé si la naturaleza se llegó incluso hasta apoderar de la película. No, I don't understand. Can you say that again? Well, yeah, the reach. Do you want to answer or? ¿Quieres responder tú? Sí, vale, por supuesto. Es los montes Yoshino, cerca de Nara, que es la antigua capital de Japón, al este de Osaka. Y yo diría que es más ser uno con la naturaleza, como Naomi es una junto con la naturaleza. Y Juliette, cuando le veo, Juliette es una artista multitalentada, digamos, con múltiples talentos. Y 6 semanas estuve con ella en el bosque y vi todas las fotos que tomó
de muchísimos árboles. Se pueden fácilmente sacar fotos de árboles. Cuando ves árboles como Juliet, es realmente hermosísimo. Y yo diría que no, la película se convirtió en uno con los actores y el guión. Y sí, para mí los árboles son seres humanos. Es decir, que no controló el guión, el bosque. Hola Juliet, estuve en Toronto hace unos días y hablé con el señor Yasayas acerca de sus películas. He visto su última película que menciona que parece ser que tienes gran sentido del humor, especialmente hoy en día, porque tu personaje dice en su película que Juliette Binoche sería ideal para leer su libro a nivel audio. Y le digo, sí, no, Juliette Binoche no teme nada, tiene mucha fuerza y quiere expresarse de la manera auténtica y amplia posible. Quiero preguntarte a ver si hay algo que realmente te da miedo en la vida real hoy en día. Muchísimas gracias. Para responder esa pregunta, ya me da miedo. No, es una broma. Una de las cosas que me ha dado más miedo es cantar. Porque cada vez que cantaba, mis hijos me dicen, oye, cállate de una vez, vienen en el coche o en casa, o poner música. Y digo, ¿podemos cambiar la música, por favor? Y he decidido hacer un show de Bárbara, que es una compositora francesa y cantante, y canto y hago la cosa más horrible que puedo hacer, que es cantar en este momento. He hecho una gira en China y quiero continuar en el 2020 o 2021 porque tendré que rodar algunas películas con anterioridad. Gracias a Marianne y a Juliet.